La noche del desierto era sofocante. En el pequeño pueblo fronterizo de Dustrich, donde la arena se unía al pavimento agrietado y las vallas olvidadas se extendían en una oscuridad infinita, el aire era denso y quieto. La mayoría de los residentes se habían refugiado hacía tiempo tras puertas cerradas, con las cortinas corridas para protegerse del calor opresivo que persistía incluso después del atardecer. Las calles estaban vacías, bañadas por el pálido resplandor de una media luna que parecía observar sin interferir. Era una de esas noches en las que los sonidos se extendían kilómetros, donde cada crujido y susurro parecía amplificado por el vasto vacío que rodeaba el pequeño asentamiento. El pueblo en sí no tenía nada de especial, un conjunto de edificios deteriorados que se aferraban a la existencia a lo largo de una carretera olvidada, donde los sueños morían y la gente desaparecía. 53 familias lo consideraban su hogar, la mayoría vinculadas a la patrulla fronteriza o a las pocas operaciones mineras que aún quedaban en las colinas más allá de los límites del pueblo. La gasolinera local cerraba a las 8. El restaurante a las 9. A las 10, incluso el bar, un pequeño y triste local llamado La Última Parada, había cerrado sus puertas. Dustrich no era un lugar donde la gente se trasnochara, no era un lugar donde viviera la emoción. Era un pueblo de madrugadores, de gente que había aprendido que el desierto recompensaba la rutina y castigaba la aventura. Pero exactamente a medianoche, un sonido rompió el silencio. Un aullido, largo, triste y desesperado, resonó en la llanura de arena y piedra, rebotando en los edificios bajos y resonando entre las casas silenciosas. No era el ladrido casual de un perro del vecindario ni el aullido lejano de un coyote. Esto era diferente. Crudo, urgente, primario. El tipo de sonido que te llega al pecho y te oprime el corazón sin permiso, el tipo que expresa una desesperación indescriptible. María Chen se sentó erguida en su cama, con sus pequeñas manos aferradas a la fina manta hasta la barbilla. A sus 7 años, conocía a la perfección los sonidos del desierto. El viento raspando los techos de metal como uñas sobre una pizarra, el siseo de la arena contra las ventanas que nunca cerraban bien, el estruendo ocasional de los camiones de la patrulla fronteriza a lo lejos. Conocía el grito solitario de los coyotes en las colinas, conocía el gemido del viejo depósito de agua cuando los cambios de temperatura hacían que el metal se contrajera. Pero este aullido era nuevo. Y la asustó tanto que le erizó la piel y le cortó la respiración. «Mamá», susurró en la oscuridad de su pequeño dormitorio, aunque ya sabía que no recibiría respuesta. La habitación a su alrededor era austera, una cama estrecha con un marco que chirriaba, una cómoda con 3 cajones que se atascaban al intentar abrirlos, un pequeño escritorio bajo la ventana donde hacía sus tareas a la luz de una lámpara con una pantalla rosa descolorida. Su madre no podía permitirse mucho con el sueldo de una trabajadora de clínica, pero mantenía todo limpio, alimentaba, vestía y amaba a María. Eso era lo que importaba. No hubo respuesta. Su madre trabajaba en el turno de noche en la clínica del puesto de control fronterizo 3 veces por semana y no llegaba a casa hasta que el amanecer teñía el cielo de tonos naranjas y dorados. María estaba acostumbrada a estar sola por la noche, acostumbrada al silencio que la oprimía como un peso físico, acostumbrada a esperar. Su abuela había vivido con ellas hasta el año pasado, hasta que el cáncer se la llevó con la misma serena inevitabilidad que parecía acabar con todo lo bueno de Dustrich. Ahora solo estaban María y la noche y los sonidos del desierto. Pero esta noche se sintió diferente. El aullido se escuchó de nuevo. Más cerca esta vez. Más desesperado. Más urgente. María se deslizó fuera de la cama, sus pies descalzos en silencio sobre el fresco suelo de baldosas que su madre fregaba todos los sábados sin falta. Se acercó a la ventana y miró por el hueco de las cortinas, con su carita pegada al cristal que aún conservaba el calor del día. La calle de abajo estaba en sombras. La única farola de su cuadra se había fundido hacía semanas y nunca la habían reemplazado. Pero un movimiento captó su atención. Una figura oscura que se movía con determinación por el centro de la calle vacía, su silueta recortada contra el pavimento más claro. Un perro, grande, con un pelaje que parecía absorber la luz de la luna en lugar de reflejarla. El animal se movía con una cojera pronunciada, apoyando su pata delantera derecha de una forma que denotaba una vieja herida más que una reciente. Pero a pesar del impedimento, su paso era decidido. Decidido. Urgente. Y cada pocos segundos, se detenía, giraba su enorme cabeza hacia el extremo este del pueblo y volvía a aullar. Ese mismo sonido profundo y desesperado que parecía cargar con el peso de 1000 palabras no dichas. El corazón de María se encogió en su pecho. Siempre le habían encantado los animales. Le había rogado a su madre durante años que le diera una mascota,
pero el casero no permitía perros ni gatos en el pequeño dúplex que alquilaban. Lo mejor que podía hacer era alimentar a los gatos callejeros detrás del restaurante, dejando restos de comida que guardaba de sus almuerzos escolares. Su madre la llamaba bondadosa, decía que sentía demasiado, que se preocupaba demasiado por criaturas que podían cuidarse solas. Pero al ver a este perro, María supo que no podía cuidarse solo. Sabía que necesitaba algo. Necesitaba ayuda. O intentaba ayudar. Algo dentro de María cambió. No entendía por qué. No podía explicar el tirón que sentía en el pecho como un hilo invisible que la conectaba a ese animal aullante. Pero antes de que el pensamiento racional pudiera detenerla, antes de que el miedo pudiera convencerla de quedarse a salvo en la cama, agarró su sudadera rosa con capucha de la silla donde la había dejado. Se puso unas zapatillas gastadas que alguna vez habían sido blancas pero ahora eran de color canela del desierto y abrió silenciosamente la puerta de su dormitorio. El pasillo estaba oscuro. La pequeña sala de estar al otro lado estaba aún más oscura. María se movía como un fantasma por su propia casa, evitando el suelo de madera junto a la cocina que siempre crujía, girando con cuidado el cerrojo de la puerta principal con ambas manos para minimizar el ruido. Antes de empezar, no olviden darle a me gusta, compartir y suscribirse. Y, de verdad, tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ven? Dejen el nombre de su país en los comentarios. Me encanta ver la repercusión de nuestras historias. El aire nocturno golpeó el rostro de María en cuanto salió, aún cálido pero ahora vibrante, con el aroma a creosota y a lluvia lejana que nunca llegaría. El desierto siempre olía así, seco, antiguo y, de alguna manera, vivo a pesar de las apariencias. Era un olor que María conocía de toda la vida, que había respirado desde su primer momento en este mundo. El aullido volvió a sonar, y ella lo siguió, con el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. El perro ya estaba 2 cuadras más adelante, pasando junto al supermercado cerrado, con sus ventanas enrejadas y anuncios descoloridos de productos que ya nadie compraba. Pero se detuvo en la intersección, como si percibiera su presencia. Giró la cabeza, e incluso desde la distancia, María pudo ver el brillo de sus ojos, inteligentes, concentrados, llenos de algo que parecía casi alivio. Estaba esperando a que ella lo alcanzara. María corría, sus zapatillas golpeando el pavimento que aún irradiaba el calor sofocante del día. A medida que se acercaba, podía distinguir más detalles. El perro era enorme, fácilmente del tamaño de un pastor alemán adulto, tal vez más grande. Su pelaje enmarañado colgaba a mechones, revelando parches de piel cicatrizada debajo. Su cuerpo demacrado delataba semanas, tal vez meses, de alimentación insuficiente y una dura supervivencia. Cicatrices le cruzaban el hocico y los hombros, viejas heridas, curadas pero permanentes, las que se ganan con violencia o desastres. Alrededor de su cuello, apenas visible debajo del pelaje enredado, estaba el resto deshilachado de lo que alguna vez podría haber sido un collar. Solo una tira de nylon descolorido, casi desgastado, sin etiquetas ni identificación restantes. «Oye, chico», susurró María, extendiendo la mano lentamente, como le había enseñado su madre cuando se encontraron con un perro callejero fuera de la clínica. La palma hacia abajo, los dedos sueltos, sin amenazar. «No te preocupes. No voy a hacerte daño. Lo prometo». La cola del perro se movió una sola vez, tentativamente. Luego giró y reanudó su movimiento, mirando hacia atrás cada pocos pasos para asegurarse de que María lo siguiera. Ella lo hizo. Caminaron juntos por el pueblo dormido, pasando junto a la tienda de conveniencia cerrada con su toldo descolorido que una vez fue rojo, pero ahora tenía un rosa apagado por años de exposición al sol. Pasaron junto a la iglesia con su campanario agrietado, donde se posaban las palomas y la madre de María a veces asistía a los servicios dominicales. Pasaron junto al parque infantil donde el óxido había consumido los columpios años atrás y donde María aún jugaba a veces, fingiendo que el equipo roto era un barco pirata, un castillo o cualquier cosa más emocionante de lo que realmente era. Equipo recreativo abandonado en un pueblo moribundo. El perro la guiaba con absoluta seguridad, sin vacilar ni detenerse, salvo para asegurarse de que ella siguiera su ritmo. Sabía exactamente a dónde iba, se movía con una determinación que denotaba entrenamiento, una inteligencia que superaba el instinto canino normal. Se dirigían al este, hacia el borde de la ciudad, donde la civilización dio paso a algo mucho más peligroso. El viejo campo minado. Los pasos de María vacilaron al comprenderlo, mientras las advertencias de su infancia resonaban en su mente. Todos los niños de Dustridge conocían el perímetro este,
Lo conocían igual que los niños de otros lugares conocían las calles concurridas o las aguas profundas. No te acerques a la valla. Ni se te ocurra cruzar. Las minas siguen ahí, activas, esperando después de todos estos años. La valla se alzaba a 4,5 metros de altura, rematada con rollos de alambre de espino que reflejaban la luz de la luna como serpientes plateadas congeladas. La malla metálica se extendía en ambas direcciones hasta donde alcanzaba la vista, marcando el límite entre la seguridad relativa y el peligro absoluto. Señales de advertencia en 3 idiomas proclamaban la amenaza con pintura descolorida. Peligro. Minas. No entrar. Peligro. Minas. No entrar. Peligro. Minas. Blif WG. La mayoría de los letreros estaban descoloridos, con la pintura descascarada tras décadas de exposición al sol. Algunos tenían agujeros de bala. María no sabía si eran de prácticas de tiro o de una evaluación de amenazas real. Todos estaban parcialmente enterrados por la arena que el viento redistribuía constantemente, el incesante intento del desierto por recuperar todo lo construido por los humanos. La valla se había erigido hacía 30 años, tras los conflictos fronterizos de los que ya nadie en el pueblo quería hablar. Guerras libradas por líneas en mapas, por derechos de agua, depósitos minerales y posturas políticas. La maestra de María lo había mencionado una vez en clase de estudios sociales. El conflicto de 3 años que había dejado esta zona desértica demasiado peligrosa para habitarla y demasiado cara para desmantelarla por completo, así que simplemente la acercaron con la esperanza de que todos recordaran mantenerse alejados. La mayoría de la gente lo recordaba. La mayoría de las personas valoraban sus vidas lo suficiente como para respetar las advertencias. Pero al perro no parecían importarle las advertencias, el peligro ni la posibilidad real de una muerte repentina. Llegó a la valla y empezó a arañarla frenéticamente, arañando el metal con un sonido que hizo que a María le dolieran los dientes y le estremeciera la espalda. Gimió, un sonido agudo y desesperado que parecía salir de lo más profundo de su ser. Echó la cabeza hacia atrás y volvió a aullar, más fuerte que antes. El sonido reverberó por el espacio vacío y rebotó en las colinas rocosas que se extendían más allá. ¿Qué pasa?, preguntó María, con la voz apenas por encima de un susurro. El miedo se le enroscaba en el estómago como un ser vivo, pero algo más fuerte la impulsaba, la curiosidad, la compasión, el mismo instinto que la impulsaba a alimentar gatos callejeros y rescatar pájaros heridos. ¿Qué te pasa, chico? ¿Qué intentas decirme? El perro se giró para mirarla y a María se le quedó la respiración atrapada en la garganta. En esos ojos oscuros, iluminados por la luz de la luna, vio algo inimaginable en un animal. Claridad, inteligencia, súplica desesperada. Intentaba decirle algo. Intentaba comunicarse con cada fibra de su ser, con cada aullido, gemido y frenético rasguño contra el metal inflexible. Algo andaba mal. Algo más allá de la valla. Algo que solo el perro podía percibir. María se acercó a la valla, aferrando con sus pequeñas manos el frío metal, escudriñando a través de las grietas en forma de diamante de la malla. La luz de la luna iluminaba el paisaje con tonos plateados y sombras, ondulantes dunas de arena como olas congeladas, formaciones rocosas dispersas que sobresalían de la tierra como huesos rotos, los restos esqueléticos de antiguas estructuras militares abandonadas al terminar el conflicto. Nada se movía. Nada parecía fuera de lugar. Solo un desierto vacío que se extendía hacia montañas lejanas. Pero el perro no paraba. Arañó con más fuerza, gimió aún más fuerte. Todo su cuerpo temblaba con una urgencia que rozaba el pánico. María sacó su teléfono del bolsillo de su sudadera, un modelo antiguo que su madre le había regalado hacía 2 años solo para emergencias. La pantalla estaba rota, la batería siempre al 30%, pero funcionaba. Le temblaban los dedos al desbloquearlo, al encontrar el número que su madre había programado y al pulsar el botón de llamada. Sonó 3 veces. Departamento de Policía de Dustridge, al habla el oficial Ramírez. La voz era masculina, joven, con ese peculiar sabor a aburrimiento propio del turno de noche en un pueblo donde nunca pasaba nada. «Hay un perro», soltó María, con las palabras atropelladas. «En la valla este. La valla del campo minado. No para de aullar y arañar, y creo que algo anda mal. Algo pasa ahí fuera. No lo veo, pero el perro lo sabe. El perro sabe algo». Una pausa. Papeles crujiendo de fondo. Una silla crujiendo. «Chico, ¿es una broma telefónica? ¿Sabes qué hora es? ¿Sabes en cuánto lío te puedes meter por...?» «No bromeo». La voz de María se quebró, con lágrimas en los ojos. «Por favor, tienes que venir. Tienes que creerme. El perro sabe algo. Lo presiento. Por favor». Otra pausa.
esta vez más larga. María podía oír una conversación apagada. Alguien más de fondo en la estación. Luego un suspiro, cargado de reticencia. Bueno, ¿cómo te llamas, chico? María Chen. Vivo en la calle Cactus 412. ¿Y ahora mismo estás en la valla este? ¿En el perímetro del campo minado? Sí, señor. Bien, María. Escúchame con atención. Quédate donde estás. Bajo ninguna circunstancia te acerques a esa valla ni intentes treparla. No entres en la zona restringida. ¿Me entiendes? Sí, señor. Vamos a enviar a alguien. Tardará unos 10 minutos. ¿Puedes quedarte en línea? María miró su teléfono. 28% de batería. Creo que sí. Bien. Quédate ahí. Cuídate. Viene ayuda. Pero María no se quedó al teléfono. Colgó para ahorrar batería y se agachó junto al perro, agarrando con su pequeña mano su pelaje enmarañado y sucio. El animal temblaba, no de miedo, se dio cuenta, sino de puro agotamiento y una determinación desesperada. Ya vienen, susurró, mientras sus dedos se abrían paso entre los nudos, encontrando piel cálida debajo. Viene ayuda, te lo prometo. Lo hiciste bien. Conseguiste que alguien te escuchara. Lo hiciste muy bien. El perro se inclinó ante su toque por un instante, como si la conexión le diera fuerza, como si la fe de esta pequeña niña en su propósito fuera suficiente para seguir adelante. Luego volvió su atención a la valla, a lo que había más allá, algo que ningún ojo humano podía ver aún. 10 minutos parecieron 10 horas. María observaba el horizonte oriental, donde las estrellas brillaban con una intensidad imposible en lugares con contaminación lumínica. Allí, en lo profundo del desierto, el cielo nocturno era una vasta alfombra de luz. La Vía Láctea era visible como una mancha de luminiscencia en la oscuridad. Su abuela solía contarle historias sobre las estrellas, sobre cómo cada una era un alma que velaba por los vivos. ¿Estás mirando, abuela? Susurró María al cielo. ¿Enviaste tú a este perro? ¿Es uno de tus milagros? Cuando por fin apareció la patrulla, con sus faros atravesando la oscuridad como reflectores, María nunca se había sentido tan aliviada de ver figuras de autoridad en su corta vida. El vehículo se acercaba despacio, con cautela, como si los agentes que iban dentro no estuvieran muy seguros de lo que encontrarían. Aparecieron dos oficiales, el oficial Ramírez, de unos 20 y tantos años con una expresión escéptica y el tipo de bigote que sugería que estaba tratando de parecer mayor de lo que era, y la sargento Patricia Vega, de unos 40 y tantos años con cabello gris hierro recogido en un moño severo y ojos que habían visto demasiado como para descartar algo sin pensarlo dos veces. ¿Tú quién llamó? Preguntó Ramírez, acercándose a María con la mano apoyada casualmente en su cinturón cerca de la radio. María asintió, poniéndose de pie, pero con una mano sobre la cabeza del perro. Es el perro. No para. Creo que hay alguien ahí fuera. Alguien necesita ayuda. Niño, ¿saben tus padres que estás aquí? Ramírez miró a su alrededor como si esperara que los adultos aparecieran entre las sombras. Mi mamá está trabajando. Turno de noche en la clínica. María levantó la barbilla a la defensiva. Pero no me lo estoy inventando. No soy estúpida. Algo anda mal. Vega ya estaba en la valla, sacando una linterna potente de su cinturón y alumbrándola a través de los huecos. Su haz de luz iluminaba la zona prohibida. La luz destacaba detalles invisibles a la luz de la luna, los patrones alterados en la arena, las sombras más oscuras de las rocas y las depresiones, los restos geométricos de las construcciones militares. No veo nada, dijo, pero su voz transmitía menos seguridad que sus palabras. Su haz de luz seguía barriendo metódicamente de un lado a otro. El perro renovó sus esfuerzos, aullando tan desesperadamente que incluso Ramírez se estremeció, moviendo instintivamente la mano para cubrirse la oreja. «Dios mío», murmuró. «Eso no es normal». «No», asintió Vega en voz baja. «No lo es». Ahora observaba al animal con renovada atención, con sus instintos policiales claramente activados. Se acercó, ignorando el estado frenético del perro, mientras la luz de su linterna se reflejaba en su cuerpo lleno de cicatrices. Entrecerró los ojos al ver algo que María no había notado. Una marca en el hombro del perro, apenas visible bajo el pelaje enmarañado. «Ramírez, mira esto». La oficial más joven se unió a ella, y Vega usó una mano para apartar con cuidado el pelaje, revelando lo que yacía debajo. Un tatuaje descolorido, con números y letras en letra militar, parcialmente oculto por tejido cicatricial. K9-2847 SAR. Eso es militar, dijo Vega, con la voz tensa por la repentina comprensión. Marcas la unidad canina. Era un perro de servicio.
De búsqueda y rescate, probablemente, según la designación SAR. Aquí afuera, el escepticismo de Ramírez se desmoronaba como arena. ¿Cómo acabaría un perro de servicio militar? ¿Y si está entrenado para búsqueda y rescate? Interrumpió Vega. Si se comporta así, arañando esta sección específica de la valla. No necesitó terminar la frase. Las implicaciones eran claras y aterradoras. Sacó la radio del cinturón y pulsó el botón. Despacho, habla el sargento Vega en la valla perimetral este, aproximadamente 200 metros al norte del marcador 7. Necesito la unidad de detección de minas aquí de inmediato. Y comuníquenme con el capitán Torres. Despiértenlo si es necesario. Entendido, sargento. ¿Cuál es la situación? Vega miró al perro, a María, a la oscura extensión más allá de la valla, donde no se veía nada que se moviera, pero donde algo podría estar muriendo. Podríamos tener a alguien en la zona restringida. Repito, posible civil en la zona minada. Esto no es un simulacro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Se oyó una interferencia. Entendido, sargento. Despacho todas las unidades disponibles y el equipo de desminado. Tiempo estimado de llegada, 20 minutos. 20 minutos. ¿Cuánto tiempo llevaba la persona ahí fuera? ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir? Preguntas que nadie quería hacer en voz alta. En 25 minutos, el tranquilo extremo este de Dustrich se había transformado en un caos controlado. Llegaron 3 patrullas más, cuyas luces iluminaban la escena con una alternancia de tonos rojos y azules que parecían estridentes y artificiales en contraste con la oscuridad natural. Un camión civil se detuvo con focos portátiles montados sobre trípodes altos, que se instalaron y encendieron rápidamente, iluminando un radio de 30 metros más allá de la valla con una luz blanca intensa que convertía el paisaje desértico en algo extraño y desolado. Y el perro seguía aullando. El capitán Antonio Torres llegó en una camioneta sin distintivos, un hombre de unos 50 años con el pelo entrecano, cortado al estilo militar, y el porte de alguien que había servido en lugares de los que jamás hablaría en cenas. Salió de su vehículo con la lentitud que denotaba décadas de entrenamiento. Evaluó la escena con una eficiencia demostrada y luego se acercó a Vega. «Háblame, Patricia. Experto canino, con entrenamiento militar, designación de búsqueda y rescate por su tatuaje en el hombro. Ha estado como un loco en esta sección de la valla durante». Miró su reloj. Aproximadamente 40 minutos, según la llamada inicial. No deja de intentar pasar. No se calma. Una niña de 7 años lo siguió hasta aquí y tuvo la serenidad de llamarnos. Torres se giró para mirar a María, que estaba cerca de la patrulla de Ramírez con una manta sobre los hombros que alguien le había proporcionado. Asintió una vez, un gesto de respeto que hizo que María se enderezara un poco. Chico listo. Se volvió hacia Vega. ¿Escáneres? Llevamos 20 minutos recorriendo la zona con binoculares y cámaras termográficas. No se ve nada a simple vista, pero, señaló hacia donde Martínez, un joven técnico, operaba la cámara termográfica montada en un trípode. Pero el perro lo sabe, concluyó Torres. Había trabajado con suficientes perros durante sus 2 misiones en Afganistán como para respetar sus instintos por encima de los ojos humanos. Martínez, ¿entiendes algo? Martínez, una joven con el pelo recogido en un moño apretado y la intensa concentración de alguien que se tomaba su trabajo muy en serio, ajustó la pantalla. Imágenes en falso color pintaban el desierto en tonos azules y naranjas, con puntos brillantes que se destacaban como flores brillantes contra el fondo frío. Señor, hay una señal de calor. Débil, muy débil, pero ahí está. A unos 200 metros, cerca de esa formación rocosa a las 10 en punto de nuestra posición. Todas las cabezas giraron al unísono siguiendo su dedo índice. La formación rocosa apenas era visible incluso con los reflectores. Un revoltijo de rocas y arena que se parecía a una docena de otras formaciones que salpicaban el paisaje. Pero ahora, sabiendo qué buscar, Torres pudo distinguir algo que no encajaba del todo con el terreno natural. Una sección colapsada. La tierra se alteró de una manera que no coincidía con los patrones de viento. Una depresión que podría haber sido una sombra o algo más. Algo que alguna vez pudo haber sido una entrada a algo subterráneo. Un viejo sistema de búnkeres, dijo Torres en voz baja, apretando la mandíbula. De la época del conflicto. Puestos de mando, depósitos de suministros, hospitales de campaña. La mayoría fueron sellados o se derrumbaron hace años, cuando la zona fue abandonada. Su expresión se ensombreció. Si alguien hubiera entrado ahí, si no supiera que estaba ahí, si la estructura fallara. Estarían atrapados, concluyó Vega.
Y estamos hablando de recorrer 200 metros de campo minado activo para llegar a ellos. ¿Qué tan activo?, preguntó Ramírez, y su escepticismo anterior se evaporó por completo. Torres sacó su teléfono y revisó los archivos. El último estudio de despeje fue hace 18 meses. La cuadrícula 7 mostró 43 minas antipersonal confirmadas en este sector, una combinación de modelos de presión y de cable trampa. Se desconoce el número de municiones sin detonar. La composición del suelo hace que el georradar sea poco fiable. Levantó la vista. En otras palabras, cada paso es una ruleta rusa. El peso de esa declaración cayó sobre todos como algo físico. Torres ya estaba marcando, con la voz entrecortada en modo comando. Necesito al equipo de desminado del Cuerpo de Ingenieros del Ejército aquí, ahora mismo. Perímetro este de Dustrich, coordenadas 7 Alfa 9-4x3-2-7-8. Tenemos un posible civil atrapado en un búnker derrumbado dentro de un campo minado activo. Prioridad Alfa. Escuchó con expresión inmutable. No me importa si están fuera de servicio. No me importa si están en la cama. Los necesito aquí con el equipo completo en 1 hora o menos. Haz lo posible. Terminó la llamada y se dirigió a sus oficiales reunidos. Que nadie se acerque a esa valla hasta que llegue la autorización. Nadie. No me importa si oímos gritos. No me importa si la señal de calor se atenúa. Esperamos a los especialistas, hacemos esto bien, o estaremos recuperando cuerpos en lugar de salvar vidas. ¿Entendido? Un coro de sí, señor, resonó en el aire. María observaba todo esto desde su posición junto a la patrulla. El perro, ahora sentado a su lado, por fin había cesado sus aullidos, pero todo su cuerpo seguía tenso, enroscado, listo. Podía sentirlo temblar contra su pierna. Oye, Ramírez se había agachado junto a ella en algún momento, y su anterior distancia profesional se había transformado en algo más amable. ¿Cómo te llamas, niña? María. María Chen. María, qué valiente fuiste al seguir al perro hasta aquí. Al llamarnos. La mayoría de la gente no lo habría hecho. La mayoría de los adultos no lo habrían hecho. Miró al animal. Probablemente le salvaste la vida a alguien esta noche. El perro lo salvó, dijo María en voz baja, con la mano enterrada en el pelaje enmarañado. Solo escuché. Ramírez sonrió, y su rostro se transformó en uno más cálido. Chico listo. El capitán tiene razón en eso. Hizo una pausa. Tu mamá ya sabe que estás aquí. María meneó la cabeza. De acuerdo. Llamémosla, ¿sí? Antes de que llegue a casa, encuentre tu cama vacía y le dé un infarto. La llamada a su madre fue breve e intensa. El pánico inicial dio paso al orgullo, dando paso a instrucciones firmes de quedarse donde estaba y no moverse hasta que su madre llegara. María prometió, lo decía en serio, y volvió su atención a la escena que se desarrollaba junto a la valla. La espera fue agonizante. El equipo de limpieza del Cuerpo de Ingenieros del Ejército llegó en 55 minutos. 3 especialistas con equipo de protección que los hacía parecer astronautas, y que portaban un equipo que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Unidades de georradar, detectores de metales con la sensibilidad suficiente para encontrar una moneda enterrada a medio metro de profundidad, marcadores de color naranja fluorescente, manos cuidadosas que habían realizado este baile miles de veces en miles de lugares peligrosos, desde Irak hasta Afganistán y los rincones olvidados de su propio país. Trabajaban con una lentitud escrupulosa que hacía que cualquier observador quisiera gritarles que se apresuraran, que avanzaran más rápido, que comprendieran que alguien moría ahí fuera. Pero los especialistas no podían apresurarse, no querían apresurarse. La velocidad mataba en los campos minados. La precaución salvaba vidas. Establecieron un corredor seguro paso a paso, centímetro a centímetro, marcando las zonas despejadas con banderas naranjas brillantes que contrastaban con la arena. Cada paso se documentaba en tabletas, y cada lectura era verificada por un segundo especialista. Un error, una señal perdida, un descuido, y el rescate se convertiría en una recuperación, o peor aún, en nuevas víctimas. Pasó 1 hora, luego 2, luego 3. María había sido enviada de vuelta al pueblo con Ramírez tras la llegada de su madre, quien la abrazó tan fuerte que María no podía respirar, quien lloró, gritó y la volvió a abrazar, quien no sabía si castigarla o darle una medalla. Fueron a la comisaría, donde le dieron a María chocolate caliente que se enfrió antes de que pudiera beberlo, donde se sentó en una silla de plástico duro, mirando el reloj con preocupación. Ella había preguntado por el perro 7 veces. Cada vez, quienquiera que estuviera cerca le decía lo mismo. El perro seguía allí, esperando junto a la valla,
negándose a irse incluso cuando le ofrecían comida y agua. Vigilando. Esperando. Sabiendo que su trabajo no había terminado. A las 4:47 de la madrugada, poco más de una hora antes de que amaneciera en las montañas del este, la voz del capitán Torres resonó en todas las radios del departamento de policía de Dústridge y en el teléfono de la madre de María, que estaba conectado a la frecuencia de emergencia. Lo tenemos. Hombre. Anciano. Inconsciente pero respirando. Atrapado en la entrada de un búnker derrumbado, aproximadamente a 2 metros bajo el nivel del suelo. Necesitamos atención médica. Urgente. Repito, atención médica inmediata a la zona de preparación. La comisaría pareció exhalar colectivamente. La madre de María le apretó la mano con tanta fuerza que le dolió. Los oficiales, que habían mantenido una compostura profesional, de repente sonrieron, se dieron palmadas en los hombros y se permitieron sentir el alivio de una vida salvada en lugar de un cuerpo recuperado. Pero el primer pensamiento de María fue: el perro lo sabía. El perro tenía razón desde el principio. La extracción tomó otros 35 minutos. Trabajo cuidadoso con soportes de aluminio para apuntalar la sección colapsada, cuerdas y arneses para sacar al anciano de la tierra que había tratado de reclamarlo. Manos suaves revisando si había lesiones y al mismo tiempo siendo hiperconscientes de que un movimiento en falso podría activar una mina que había estado esperando décadas por este momento exacto. Estaba cubierto de polvo y sangre seca. La herida de su cabeza había sangrado profusamente antes de coagularse. Su respiración era superficial pero constante, su pulso débil pero presente. Un brazo estaba doblado en un ángulo anormal, claramente roto. Su ropa estaba rasgada y su piel mostraba los inicios de una deshidratación severa. Pero él estaba vivo. Mientras los paramédicos lo subían a una camilla y a la ambulancia que esperaba, uno de los especialistas en autorización se acercó a Torres y le quitó el casco. Tenía el rostro pálido bajo el equipo de protección y le temblaban ligeramente las manos. Capitán, necesita ver esto. Necesita entender exactamente lo cerca que estuvimos. Torres lo siguió de vuelta al pasillo despejado, hasta la entrada del búnker derrumbado donde había quedado atrapado el anciano. El especialista señaló el suelo con una mano enguantada. El búnker en el que se encontraba está justo encima de un grupo de minas. Al menos 6 minas antipersonal en un radio de 3 metros. Sea lo que sea que causó el derrumbe inicial, lo que lo hizo caer, suponemos que las vigas de soporte podridas cedieron, lo que provocó un hundimiento parcial. Pueden ver las fracturas por tensión en el suelo aquí y aquí. Torres podía verlas, grietas con forma de telaraña que irradiaban hacia afuera desde el punto del colapso. Si hubiéramos esperado hasta la mañana, continuó el especialista con voz tensa, si el sol hubiera calentado la arena y provocado más desplazamientos, si la diferencia de temperatura hubiera dilatado esas grietas unos milímetros más. No terminó. No hacía falta. Todo habría estallado. Las minas se habrían activado en secuencia. Cualquiera que estuviera allí, cualquiera a menos de 6 metros, habría sido vaporizado. Torres sintió frío a pesar del cálido aire de la noche. Entonces, lo que me estás diciendo es que ese perro no solo lo encontró. Ese perro lo salvó de una ejecución tardía. Sí, señor. Eso es exactamente lo que le digo. Torres miró hacia la valla, donde el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados, donde el perro aún se recortaba contra la luz naciente. Paciente. Esperando. Trabajo casi terminado. Llamen a control de animales, dijo Torres en voz baja. A la dulce Sofía del refugio. Que traiga comida, agua y medicamentos. Que se acerque a ese animal con el respeto que se merece. Que, se le quebró la voz, que ese perro acaba de orquestar un milagro. Cuando el sol apareció por completo en el horizonte, pintando el desierto de tonos dorados y naranjas que parecían demasiado hermosos para una noche que había guardado tanta tragedia potencial, el anciano, identificado como Richard Cromwell, un minero jubilado que vivía solo en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, estaba estable en el hospital regional a 30 millas de distancia. Había recuperado la conciencia durante el transporte, el tiempo suficiente para susurrar algo sobre su gato escapando, sobre perseguirlo en el desierto, sobre el suelo cediendo de repente bajo sus pies, sobre la oscuridad y la certeza de la muerte asentándose sobre él como una manta. Y sobre una